Bienvenidos a Trading Boss, señoras y señores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero que muy bien. ¿Ustedes os ha gustado esto acá, creo? Listo, todo bien. Señoras y señores, tenemos noticias un poco preocupantes, pero al mismo tiempo otras interesantes. Tenemos que revisar también, obviamente, el precio de Bitcoin para ver cómo se está comportando. Así que empecemos sin más, porque la verdad que el mercado se ha puesto súper interesante en este mes de octubre. Y empezamos con la noticia de que no solo Credit Suisse y Deutsche Bank han tenido ciertos problemas, no de liquidez, pero pues sus CEOs y las acciones y bueno, su estado en realidad no está del todo bien y esto es muy preocupante porque son dos bancos que manejan muchísimo y por si no queda claro, muchísimo dinero dentro del sistema financiero. Entonces, que estas entidades estén teniendo ciertos problemas con respecto a su manejo, todo el dinero que están manejando, sus posiciones y todo lo demás, pues sí preocupa un poco porque recordemos que la crisis del 2008, bueno, en todas las crisis en realidad, siempre se han empeorado por ciertas instituciones o bancos que han tenido pues problemas dentro de sus estados financieros o dentro de su estado financiero como tal, pues, ¿no? Entonces empezamos a ver este tipo de cosas y pues empiezan a verse ciertas señales que nos empiezan a preocupar, pero igualmente hay que ser muy cautivos con esto porque sabemos que la prensa a veces puede ser muy sensacionalista y si bien pueden estar teniendo problemas, quizás no puede hacer nada serio. Lo que sí es verdad es que las acciones de Credit Suisse y de Deutsche Bank en el lapso de un año han bajado entre el 40 y el 60%. Eso quiere decir que han perdido prácticamente el 50% de su valoración. Y al mismo tiempo, los Credit Default Swaps, que son los seguros de impago de deudas, o quiere decir que son prácticamente ganas dinero si alguno de estos dos bancos no puede pagar las deudas que tiene. Han subido bastante, casi a niveles del 2008, cuando fue la crisis del 2008, como todos ustedes saben, pues no. Entonces, esto nos lanza ciertas señales del mercado. Hoy la Reserva Federal se estuvo reuniendo a puertas cerradas, precisamente por eso no hubo nada de prensa ni nada por el estilo, no hubo tantos medios de comunicación de por medio, porque fue una reunión a puertas cerradas que pues trataba de hablar de todo el tema de cómo van a seguir planeando el tema de las subidas de tipos de intereses. Quizás están planeando subirlas más acelerados o si las van a parar. De hecho, las Naciones Unidas salió incitando a la Reserva Federal de que por favor no sigan subiendo los tipos de intereses porque iban a provocar una recesión global súper difícil. Entonces, todo este tipo de cosas no te lo digo para alarmarte ni nada. Obviamente tienes que hacer tu propia investigación y tomar tus propias decisiones financieras. Simplemente yo te estoy dando las noticias que estamos viendo, pero es muy importante que lo sepas porque este tipo de cosas, este tipo de análisis macroeconómicos o fundamentales nos ayudan a entender un poco más cómo estamos posicionados en el mercado y pues que las cosas, en vez de empezar a mejorar o algo por el estilo, pues empezamos a ver que si grandes instituciones como estas, que están incluso categorizadas como que son muy too big to fail, muy grandes como para poder fallar, son cosas que en realidad sí nos tienen que poner a la vista. Entonces, muy pero que muy atentos con eso. Sin embargo, entre otras noticias también, dentro de nuestro portal de criptonoticias, crypto2.com, hemos lanzado un nuevo artículo con la nueva herramienta que ha salido de MetaMask que se llama Portfolio App, que como puedes ver es una herramienta muy pero que muy chévere para poder mantenerte al tanto de todo lo que tienes dentro de tu MetaMask, porque a veces puede ser un poco enredado tener ahí que la Binance Smart Chain, que Ethereum, que Polygon. Entonces, entre tantas redes que uno interactúa, a veces se olvida de lo que tiene, pues, y aquí te hace un resumen bastante increíble de todo lo que estás teniendo. Y al mismo tiempo, pues, tiene para poder visualizar tus NFTs de manera mucho más fácil y sencilla, pues, ¿no? Esta herramienta igualmente recién está saliendo, así que tienes que probarla y todo. Y recuerda siempre, una vez que ya terminas de utilizarla o algo, lo más seguro que puedes hacer es conectar tu MetaMask de un sitio una vez que ya lo has terminado de utilizar. Es simplemente protocolo de seguridad. Ahora sí, teniendo eso ahí, igualmente todo esto acá lo tuvimos más presente dentro de Digital Boss. Esa noticia no la pude alcanzar a hablar allá porque si la hablaba ya se me iba a ver un video como de 25 minutos y sabemos que no es el objetivo. Lo chévere es tener un video corto, sencillo y al grano, y pues por eso trasladé estas noticias que incluso van un poco más de la mano con lo que nosotros tenemos que hablar siempre que quizás en Digital Boss. Así que ahora sí vamos a lo que nos concierne, que es el análisis técnico puro y duro. Vamos a estar revisando las confluencias que nosotros siempre revisamos, pues Bitcoin, dominancia de USDT, de XY y el SP500 para ver cómo se ha estado comportando el mercado. Como podemos ver, el SP500 ha estado recuperándose bastante, ha estado teniendo un rebote fuerte. Sin embargo, aún no logra llegar al punto pues, al que habíamos hablado, que tenía que llegar máximo a este punto de acá, o el de acá, si bien ya tuvo un mechazo que tocó hasta aquí. Tenemos que revisar todo el mercado en general para ver cómo se está comportando. Pues no. Tenemos acá a Bitcoin en un punto en el que se encuentra, disculpen, cerca de una resistencia muy importante, que para los que no saben o para los que recién llegan, esta resistencia que está acá, que tenemos dibujada en esta línea blanca, es una resistencia que viene desde el mechazo que Bitcoin pegó en su último all-time high de casi los $70,000, y es un punto que ha sido muy respetado por el precio a lo largo del tiempo y que no ha logrado pasar. Como podemos ver acá, una vez tuvo un mechazo bastante fuerte y aquí vemos que se está acercando. Sin embargo, no significa que no pueda romperlo brevemente y luego bajar de nuevo. Ya ha pasado antes también, cuando Bitcoin estaba en el rango de entre los $40,000 y $50,000. De hecho, tocó esa parte
parte tuvo un mechazo por encima, pero luego fue rechazado constantemente. Creo que tuvo 3 o 4 mechazos en velas de 4 horas por encima de ese punto, pero luego fue rechazado y procedió a bajar con bastante fuerza, pues no. Entonces tenemos que revisar acá también los indicadores para ver qué nos están diciendo, y dentro de la temporalidad de 4 horas en Bitcoin estamos teniendo un cruce positivo de MACD que nos muestra que pues el precio está empezando a sacar momentum alcista. Entonces esto es muy importante. Tenemos que revisar también el volumen y el RSI, que por fin ya logró desestancarse de esa zona de la que estaba sumergido dentro del RSI, que estaba dentro de este resorte que estuvo aquí durante bastante tiempo. Ya por fin logró salir. Tampoco está que rompió totalmente de una hasta hacia la zona de sobrecompra, pero ya está empezando a dar señales de querer salir de ese rango en el que se encontraba, pues, ¿no? Podemos ver que dentro de 4 horas el volumen ha tenido cierto aumento, pero es como que tiene un aumento cada vez más decreciente. O sea, aquí como podemos ver, decreció, luego tuvo un mechazo que aumentó y empieza a decrecer. Entonces está teniendo este tipo de cosas que ya sabemos que pues se ven más que nada influenciadas por la ausencia de oferta. Eso quiere decir que en el momento no hay vendedores o a las personas no les interesa vender en este mismo instante, y precisamente por eso el precio puede subir sin ningún problema, porque no está teniendo tantas resistencias o tantas ventas a lo largo del camino. Entonces, teniendo Bitcoin en estos puntos, tendríamos que revisar primero antes las confluencias para ver cómo se encuentra el estado actual. Vamos primero a la dominancia de USDT, que sabemos que es importante. ¿Qué es la dominancia de USDT? La dominancia de USDT es la cantidad de personas que, pues, no la cantidad de personas, pero es el porcentaje de la capitalización de mercado global de criptomonedas que se encuentra en USDT. Entonces, ¿esto qué significa? Cuando las personas empiezan a vender sus altcoins o Bitcoin o algo por el estilo, lo más probable es que se pasen a USDT o alguna otra stablecoin, pero nosotros revisamos la dominancia de USDT porque es la principal, pues, ¿no? Entonces, cuando esto empieza a pasar, que la dominancia de USDT empieza a subir, esto tiene que ver bastante con que bastantes personas empiezan a pasar sus posiciones de cripto a USDT, a stablecoins. Entonces, cuando obviamente esto empieza a pasar o esta dominancia empieza a subir, significa que lo más probable es que pues empiecen a venderse bastantes posiciones cripto para pasarse a stablecoins. Entonces, por este lado podemos ver revisar que la dominancia de USDT tuvo un análisis bastante acertado con lo que habíamos hablado a lo largo de la anterior semana, que iba a respetar este punto, que a pesar de que hubo un mechazo bastante fuerte casi hasta la media móvil de 200 periodos, logró mantenerse por encima y cerró por encima del mismo y se ha mantenido rebotando constantemente. Ahora se está dirigiendo hasta este punto de nuevo, hasta los 7.40. Sin embargo, ha tenido un cierto tipo de paro aquí en la zona de los 7.50% que estaremos analizando para ver cómo evoluciona, porque en caso de que logre mantenerse dentro de esta zona rebotando, pues estaría haciendo simplemente un descanso para luego posterior subir. Sin embargo, como podemos ver acá, el MACD nos está mostrando que está empezando un momentum bajista, y vemos el RSI por debajo de la zona de los 50, lo que nos indicaría que no sería raro que de hecho el porcentaje de la dominancia de USDT venga a buscar esta zona de nuevo, haciendo un cierto tipo de doble piso, porque acá lo tocó y volvería a tocarlo acá para poder formar un doble piso y venir a esta parte de los 7.88, que es una resistencia bastante fuerte que tiene la dominancia de USDT. Entonces, teniendo eso en cuenta, ahora pasemos a revisar el índice de divisas del dólar, que es el DXY, que también está haciendo algo parecido como un doble piso, pero esta vela cerró por debajo del piso de los 111.77, que pues es el techo que había establecido acá, o la resistencia que había formado acá antes de subirla y romper y retestearla, pues, ¿no? Entonces, esto es muy importante que nos mantengamos al tanto, porque en caso de que el DXY no logre en la siguiente vela de 4 horas, eso quiere decir en la que nos encontramos formando actualmente, no logre cerrar por encima de este piso de acá, lo más probable, perdón, de este techo de acá, eso quiere decir que venga, suba todo esto de aquí o cierre por encima de esto, lo más probable es que veamos que venga a buscar esta parte de acá de los 110,798. Entonces, tenemos ahí ya o tenemos que anotar eso ahí o tenerlo muy presente. En caso de que el DXY, la vela de 4 horas, no logre cerrar por encima de este punto de acá, de los 111,77, lo más probable es que el índice venga a buscar este punto de acá. Entonces, teniendo eso claro, sabiendo que la dominancia de USDT está retrocediendo, queriendo retroceder hasta este piso para formar un cierto tipo de doble piso, y que el DXY lo está formando o que está en proceso de formación para ver si lo puede formar o no, tenemos que estar pendientes, porque en caso de que el DXY no logre consolidar por encima de esta zona en las siguientes 4 horas, lo más probable es que venga a buscar esta parte de acá. Y ya sabemos que si eso pasa, que si la dominancia de USDT está retrocediendo y el DXY también va a retroceder, sabemos que eso se ve muy bien reflejado dentro del SP500, que para las personas que no saben qué es el SP500, es el índice más grande de Estados Unidos, es el Standard & Poor's 500, que junta a las 500 empresas más capitalizadas de allá. Entonces, una de las principales son Apple, Microsoft y todo lo demás, pero eso es muy importante porque este índice, precisamente el SP500, que lo pueden buscar en TradingView como US500 de Capital.com,
está muy correlacionado actualmente con Bitcoin. Si Bitcoin sube, perdón, si el S&P 500 sube, Bitcoin sube. Si el S&P 500 baja, Bitcoin baja. Puede haber ciertas veces un poco de desfase, que por ejemplo el S&P 500 baja y Bitcoin se mantiene subiendo un poco más, pero al final siempre termina siguiéndolo, pues, ¿no? Entonces esto es muy importante. Estamos viendo que está logrando avanzar, y con lo que acabamos de revisar, que el DXY está retrocediendo, la dominancia de USDT también está retrocediendo, podríamos ver una intención por parte del S&P 500, como podemos ver aquí también, que nos está mostrando que empezó un momentum alcista por el cruce de MACD positivo, que venga a buscar esta zona de acá de los 3.751.6 para retestear esa previa zona de pequeño soporte que había tenido, para ver si logra romperla, o si por lo contrario simplemente la va a utilizar como un retesteo de anterior soporte, para posterior a eso empezar a bajar con muchísima más fuerza. Igualmente recordemos que dentro de las zonas diarias habíamos hablado de que había una divergencia alcista bastante fuerte. Dentro de 4 horas también la podemos revisar, que mientras el precio del S&P 500 estaba bajando, haciendo picos bajos más bajos, el MACD y el RSI nos estaba mostrando que estaba haciendo bajos más altos. Entonces eso es una divergencia alcista que, pues, como podemos ver, está justo ahorita dándose. Entonces, teniendo eso en cuenta, tendremos que ahora sí pasar de nuevo a Bitcoin para ver cuáles son los escenarios posibles. Y los escenarios posibles, como estamos ahorita, es que Bitcoin lo más probable es que sí venga a pegar un mechazo, a buscar esta zona de acá, este soporte, perdón, esta resistencia diagonal. Y en caso de que tenga fuerza para poder romper, lo más probable es que venga a buscar la zona de la media móvil de 200, o la zona de los 19.998,45. Entonces, primero quedémonos en esa fase. Si Bitcoin logra romper esta parte y logra llegar a estos puntos, podríamos estar hablando del siguiente escenario. Lo voy a decir igualmente, pero primero tenemos que ver cuál se confirma. Tendríamos que primero esperar que Bitcoin rompa esta parte y que venga a buscar esta media móvil o esta resistencia de acá, los 19.998,45. Porque si logra ir a estos puntos y aún tiene bastante fuerza, y el S&P 500 también tiene bastante fuerza, y la dominancia de USDT y el DXY siguen bajando, lo más probable es que venga a entrar a esta zona de acá de los 20.300, quizás hasta buscar los 20.540, que pues es una zona de mechazo que dejó acá una de la bajada de Bitcoin, que fue bastante fuerte, del 13 de septiembre. Entonces, el Bitcoin, obviamente, para poder bajar con bastante fuerza, como todo movimiento fuerte, tiene que agarrar liquidez. Y aunque sí hemos podido ver que se ha estado haciendo bastante wash trading por estos niveles, eso quiere decir que simplemente están consolidando, logrando vender poquito a poquito, que tampoco sea tan fuerte, obviamente, para que el precio no escale para abajo. Entonces, una vez están simplemente armando liquidez. Entonces, en esta armada de liquidez es como cuando pueden pasar estos movimientos, que se liquidan posiciones durante todo este rango, para poder agarrar la mayor cantidad de liquidez posible, o por lo contrario, pues se mantienen en un rango pues más preciso, para luego, posterior a eso, bajar con más fuerza. Entonces, el escenario en el que ahora podemos ver es que quizás Bitcoin intente tocar esta resistencia de acá, posterior a eso pasar aquí, luego aquí, y si sigue con bastante fuerza aquí y acá. Pero primero, como digo, siempre he dicho acá, vamos paso por paso. La dominancia de USDT podemos ver que estaba retrocediendo, pero tenemos que también buscar consolidación. El DXY también está en un punto en el que pues está viendo o luchando para ver si puede mantenerse por encima de esta zona, que es muy importante. Entonces, en el momento no tenemos confluencias perfectas como tal, se están formando recién estas confluencias, y cuando el mercado se encuentra en este tipo de situaciones es mejor, si tú eres una persona que hace swing trading o de intraday trading, que son posiciones pues de mantenerse entre 1 hora o 4 horas para arriba, no es recomendable que mantengas posiciones ahorita, porque el mercado está muy flipiable. Sin embargo, si eres un scalper o eres un day trader, perdón, un scalper, o que operas en temporalidades cortas, no pasa nada. Hay bastantes monedas que están ofreciendo bastante volatilidad para que les puedas sacar un provecho. Recuerda que el mercado siempre tiene oportunidades para sacarle provecho. Ahora, a mí me interesa saber algo, porque voy a preguntar algo súper interesante para ver quién lo puede responder, y dependiendo de quién lo pueda responder, porque no va a ser una pregunta fácil, vamos a ver si el próximo lunes, dependiendo de si hay alguien que respondió esa pregunta de manera correcta, se gana un cupo o una beca para la generación 10 de CryptoHouse VIP. La pregunta es la siguiente, y escucha pero que muy bien, y analízala muy bien. La pregunta es: ¿por qué en el mercado de shitcoins, eso quiere decir de monedas que aún no están enlistadas en ningún exchange ni nada, sino que cuando entran a un DEX como PancakeSwap o algo por el estilo, tienen una volatilidad bastante grande? Eso quiere decir que cada vela es de 20%, 15%, 1000%, 100%. ¿Por qué pasa eso en ese tipo de mercados, o cuando tradeas ese tipo de mercados? ¿Por qué pasa eso ahí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hay o no hay en relación a una moneda que está dentro de un exchange en comparación a una que aún no está listada dentro de un exchange? ¿Qué funcionalidades hay?
ahí te di bastantes pistas y son las únicas que voy a dar. Voy a estar repitiendo la pregunta igualmente a lo largo de la semana hasta el lunes que vea si hay alguien que haya respondido de manera correcta para poder ver quién se gana esa beca, esa posible beca. Entonces, ojo con eso ahí. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Bastante gente había estado pidiendo el tema del sorteo de la beca, así que ahí les va la pregunta. Van a tener que ganársela con bastante esfuerzo y bastante investigación. Así que ahí se las dejo. Chao, se me cuidan. Nos vemos mañana con más análisis técnico.